Belleza sin ficción, un podcast de la doctora Gros y el doctor Jorge Mercado. ¿Qué tal? Esto es Belleza sin ficción, un día más con el doctor Jorge Mercado y la doctora Sandra Gros. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado súper querido por nosotros, el doctor César Arroyo, expertísimo en láseres y tecnología. Y bueno, estamos aquí los del lado de la luz. Para mí es Obi-Wan Kenobi, el maestro de la luz. Cesarín, encantados de tenerte por aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Además, tenía muchas ganas de venir al podcast, al Belleza sin Ficción. Para mí, antes de que empiece Sandra, que nos lleva siempre ella la batuta del ritmo del podcast, yo quiero decir que me encanta que estés aquí porque pues necesitamos aliados en esta cruzada de la divulgación transparente, de quitarle ficción a las cosas. Entonces, pues necesitamos tu ayuda para hablar lenguaje paciente e ir desmitificando todo y decir dónde sí que hay que prestar atención, cuidado con esto, cuidado con este discurso que es meramente venta, etcétera. Entonces, bueno, vamos a trabajar contigo. ¿Por dónde empezamos? Pues hablando de venta, ¿por qué crees que la palabra láser en general vende tanto en el mundo medicina estética, belleza? ¿Y qué esconde realmente? ¿Cuánta tecnología hay detrás de esa palabra? Sin duda, es verdad, la palabra láser tiene un alto componente de marketing, ¿no? Mucha gente considera esto como algo trascendental para darle una redundancia importante a sus tratamientos. Sin embargo, detrás del láser hay muchas más cosas. Hay una ciencia muy seria que va progresando y va evolucionando de forma muy acelerada y que sirve para muchos campos, que toca muchos campos. Por eso el láser específico, o sea, el láser solo para rejuvenecimiento, solo para algún tipo de especialidad, realmente no existe, porque son los mismos dispositivos que se aplican para diferentes tejidos. Al final, lo que hace un láser es regenerar tejidos que puedan estar deteriorados basados en diferentes formas, que pueden ser el calor, y a eso le llamamos fototermia, o puede ser lo acústico, que eso es lo fotomecánico. Y ese es el futuro. Y la gente lo que tiene que entender es que la persona que le vea o que le sugiera un tratamiento láser le haya hecho antes totalmente un buen diagnóstico. Wow, eso es clave. Nos encanta eso. Porque al final creo que, a ver si estás de acuerdo o no, pero yo lo que veo mucho en la medicina estética actual y con lo que llevamos luchando años nosotros es un discurso de venta y no un discurso de diagnóstico, ¿no? El paciente tiene que entender lo que le está pasando y por qué le propones cosas, ¿no? Y creo que el mundo actual lo que pretende es vender, contrata, ponte, vende. Y aquí no quise decir que seamos almas de la caridad. Lo que quiero decir es que el objetivo principal es el bienestar de tu paciente y si el trabajo lo haces bien, obviamente tendrá una recompensa para ti, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas? Pues mira, es crucial porque es clave que, aparte que el profesional conozca los límites del uso de la tecnología, no todo se puede arreglar con tecnología, como no todo se puede arreglar con infiltraciones, eso ya lo sabemos, ni todo con cirugía, que son los grandes tres grupos en los cuales se encuentra la belleza. Lo que el profesional debe conocer son los límites, saber las verdaderas aplicaciones y saber en qué momento pueden tratar. Mira, una cosa importante que en estos 28 años que llevo trabajando con tecnología he descubierto es que no hay una técnica única y sobre todo no hay un paciente igual a otro, por mucho que queramos hacerlo. Y esto es el profesional, la responsabilidad del profesional es formarse, educarse, hacer lo correcto, que es seguir estudiando, seguir practicando y luego, obviamente, explicar bien a la población lo que le va a realizar. Porque la gente vive a veces unos sueños que no son reales, son falacias, ¿no? Quiero un resultado inmediato con un láser. Un láser, si es regenerativo, no da un resultado inmediato, tiene que ser progresivo. ¿Y cómo sabemos que un tratamiento está bien hecho? De cara, yo soy un paciente, voy a hacerme un tratamiento. Es verdad que a veces cuesta explicarle a los pacientes eso, que tienen que esperar, que no va a ser una sesión algo rápido, un antes y un después inmediato, que muchas veces hay que combinar diferentes tratamientos, al final son herramientas, ¿no? Exacto. ¿Cómo sé yo como paciente que estoy acertando y que me están haciendo un
un tratamiento bien y que debo de seguir confiando en mi Te médico. han puesto contra las cuerdas. No, es que eso es crucial. Un buen profesional no debe explicar el principio y el fin, debe explicar el proceso. A veces el proceso es duro, a veces el proceso para conseguir un buen resultado. Mira, por ejemplo, hablamos de cicatrices. Cuando tú haces un tratamiento de cicatrices, al principio está completamente impresentable, valga la redundancia de la palabra. ¿Por qué? Porque tienes que destruir tejido que se ha fibrosado, promover un control sobre los pigmentos que se han formado, devolver un tono y una textura al tejido que está deteriorado. Y en ocasiones eso no pasa por algo bonito, pasa por algo realmente incluso desagradable. Por eso es importante el proceso. Yo creo que la mejor recomendación para una persona que quiere hacerse un láser es pedirle al profesional que le explique qué va a pasar, doctor, el primer mes, qué me va a pasar el segundo mes y el tercero, y cómo voy a, con estas sesiones, qué es lo que voy a ver. Y el profesional debe explicar eso para saber cómo evoluciona. Eso se lo decimos siempre, decimos que el profesional tiene que tener la capacidad de explicarle al paciente, de entender, o sea, debe haber un proceso lógico de todo lo que va a ocurrir. No fantasioso. Y esto me trae tres cosas. Es que habláis cosas muy chulas y me vengo con tres. La primera decías que los profesionales tenemos que prepararnos más, tenemos que estudiar y tenemos que tal. Y esto me encanta porque al final debe de entender el paciente que al igual que las infiltraciones y que todo lo que hacemos, casi todo es mano dependiente. Total. Porque al final tiene que ver con la curva de aprendizaje del profesional, porque muchas veces supongo que pasará que también buscan la máquina tal, ¿no? Sí, un nombre Por comercial. un nombre comercial hace maravillas. Una máquina con nombre tal carísima puede ser mucho más inútil que una menos conocida, bien trabajada. Totalmente de acuerdo. Sí, Entonces al final no todo es igual. Es como el hialurónico, este es el mejor. Bueno, es para qué, cómo lo vas a usar, en dónde vas a poner, qué esperas. ¿Y quién lo va a poner? ¿Y quién lo va a poner? ¿No? Al final Claro, es la ¿dónde mano, lo va a poner? la mano. Claro. son herramientas, correcto. Eso por un lado. Por otra, ya se me olvidó qué más habían dicho, que yo iba a hablar de aquello. ¿Y en qué estamos? En lo último. Es que me Bueno, yo creo que lo has llevado al terreno bueno, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando yo quiero una máquina o quiero comprar y los pacientes me están pidiendo esa máquina? Yo creo que una de las cosas que siempre hago cuando formo a profesionales en esto, les digo, si te compras un piano no te conviertes en pianista, ¿no? O sea, tienes que saber de partitura, practicar mucho, conocer el resto de los instrumentos para ver con qué va mejor tu concierto. Claro. No siempre es un solo de piano, ¿no? Entonces, las máquinas pueden ser muy buenas, pero el piano a lo mejor, un Zimmermann, ¿no? A lo mejor en mí suena de una forma y con Sandra suena de otra. Y pueden ser igual de buenos, ¿no? Conmigo solo suena así, para quitarle el polvo. Pero va a depender mucho de cómo el profesional ejerza el tratamiento según el planteamiento que haga. ¿Qué es lo que la población, porque esto lo están oyendo sobre todo muchos pacientes, debe saber? Pues por lo menos comprender que lo que le está ofreciendo tiene un objetivo real. Yo siempre comento sobre que no existe la magia, existe la ciencia. Y la ciencia en el trabajo del láser es crucial. O sea, explicar la realidad. Estamos hartos de ver en redes, sobre todo, el tema de los before and after, ¿no? Los antes y después. Nadie explica el proceso. Claro. Y el proceso hay que explicarlo. Y los riesgos. Y eso es fundamental. A eso llegaremos también. Y eso es fundamental. Pero entonces, centrándonos otra vez en peticiones o me pongo en la piel del paciente, con estos láseres, que ahora podemos aterrizar otra vez un poquito más en grupos así en general, qué es lo que hay para que lo conozca la gente que nos escucha, ¿son gomas de borrar? O sea, ¿puede borrarme una arruga? ¿Puede borrarme una cicatriz? ¿Puedo quedarme completamente sin manchas? Mira, todos los dispositivos, todos, buscan un resultado efectivo que va a depender, aparte de la técnica, del tipo de tejido con el que estamos tratando. Si yo tengo que corregir, imagínate, una lesión en una persona que se le ha producido hace 2 meses o 3, será mucho más sencillo, más fácil, que alguien que lleva 20, 30 años con esa lesión. Por ejemplo, has puesto el tema de las arrugas. Si una paciente hace el tratamiento cuando ya ni siquiera un lifting le va a mejorar, no le pidamos al láser,
milagros, ¿no? El láser es una técnica reparadora, regenerativa, que va a hacer un relleno natural propio, una autorreparación para cubrir unas arrugas. Pero no le pidas con más de X años y un deterioro muy grande un milagro a algo que te va a hacer un proceso simplemente reparador. Volviendo al tema de lo que has planteado antes sobre el tema de la cantidad de láseres que hay, ¿no? Los láseres son herramientas de luz, acústicas, térmicas, algunas, como hemos comentado antes, de modulación, de fotobiomodulación. Entonces, lo que el profesional tiene que saber para poder abordar y explicar bien es qué voy a hacer. Si trabajo por planos, por ejemplo, has hablado de manchas, pues las manchas no son profundas, son superficiales. Tengo que elegir herramientas que trabajen solo a nivel superficial y hagan el menor daño posible a las capas profundas. Con esto... No hace falta hacer costrones. Exacto, con eso te comentaba antes y hemos hablado mucho sobre esto nosotros. Ya el objetivo aquel de tengo que quemar la mancha ya no existe. Pero en la cabeza de los pacientes está como súper fijo todavía. Pero ¿no? Es como, normal. no me ha hecho efecto suficiente porque no me ha quemado y no me ha salido una costra. Ayúdanos a que háblales a ellos y explícales por qué, porque a nosotros nos cuesta. La gente dice, lo que dice Ana, no me veo la costra, no ha sido efectivo. Explícales por qué, porque bueno, hay que fragmentar el pigmento y que luego viene el macrófago, pero explícaselos tú para que me crean. ¿Qué es lo que pasa? Mira, una de las cosas por las cuales no se debería quemar es porque cuando tú ejerces una quemadura, por muy controlada que sea, hay mucho daño. Y una piel de 40, de 30 años se va a reparar rápido, pero una piel de 60, 70 años va a tener dificultades en su reparación. Entonces lo que tenemos que evitar son técnicas desproporcionadas. Por eso, desde hace ya unos años, no es reciente, se vienen utilizando sistemas que lo que no hacen es dañar las capas profundas. Lo que van a intentar es fragmentar de alguna forma los pigmentos acumulados, favoreciendo una reabsorción por parte del cuerpo humano, de nuestro propio cuerpo, para que eso se vaya de una forma natural, se elimine de una forma natural. Bueno, pues eso es la única forma hoy en día de hacer algo sano. Si yo voy a quemar, porque ya estas técnicas se hacen de forma reiterativa. O sea, de hecho, yo tengo pacientes que cada verano, cada posverano, vienen porque le quito otras manchas, porque no toman cuidado, porque su nivel de responsabilidad es bajo y porque muchas de estas lesiones se produjeron hace muchísimos años. Y entonces se van evidenciando por esa falta de control sobre la exposición al sol. Bueno, dicho esto, para la gente, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer sobre todo con estas técnicas nuevas son preservar la seguridad de la piel, ¿vale? Nos podemos meter en especificidades, pues si la lámina basal, si tal, no. Pero fundamentalmente lo que hacemos es para preservar la viabilidad, la seguridad de la piel. Y porque las manchas las vamos a seguir quitando, ¿no? Otra cosa, no existe el tratamiento único. Me quito la mancha y se acabó. No. Tu piel tiene manchas por debajo. Gracias a los dispositivos de las cámaras polarizadas vemos manchas que ni siquiera se ven aparentemente. Y por eso luego te dicen, ay, me quité, o sea, me desapareció esta o me mejoró esta, pero es que al año siguiente ahora tengo esta. Claro, porque el daño solar está ahí y es acumulativo y es de hace tiempo. Y eso es cuando hablamos de campos o capas superficiales, pero luego están las capas intermedias. Las capas intermedias son fundamentales para reparar. La dermis. En la dermis está el gran laboratorio reparador porque ahí está el fibroblasto. Ahí está el verdadero regenerador del tejido, correcto. Y entonces antiguamente lo espabilábamos, como tú has dicho, Jorge, con calor. Variaciones de temperatura mínimas, 5 graditos y tal, esto ya lo conocíamos, estimulaba al cuerpo, en este caso al fibroblasto, a producir sustancias regenerativas basadas en las proteínas de choque térmico, todo específico. Eso tiene una ciencia. Sí. Podríamos algún día hacer algo específico sobre ello. Es que da para mucho. Pero ahí estaba la clave. Bueno, pues ¿qué sabemos ahora? Que ahora ya no solo se puede reparar con calor, se puede reparar con determinados mediadores bioquímicos, citoquímicos, que están en territorios alejados de ese calor.
que están incluso a nivel epidérmico. Es lo que se conoce como los LIOS, ¿no? Los Laser Intraoptical Breakdowns, que se producen por fotoacústica. Bueno, pues eso va a ser probablemente el futuro de muchas de las terapias regenerativas. Pero esto va a dar bueno, aquí dos cosas. Hablamos de terapia regenerativa y también hay que explicar a los pacientes las modas, porque ahora está todo el mundo hablando de regenerativa y se mezcla, es un cacao ahí mental y los pacientes me vienen súper confundidos de conceptos, que si tal estimulador no da peso, claro que da peso, ponemos glúteos con eso, que si esto se va, sí, pero te deja todos los tejidos pegados, en fin. Sí. Aquí hay un cóctel bastante peligroso y llamo la atención nuevamente, ojo con toda esta moda de la inducción del colágeno. La inducción de colágeno lo llevamos haciendo, que yo digo 30 años, pero tú dices que son como 50 años. Sí, sí. Y al final es lo que hemos buscado, es una proteína que intentamos recuperar para mantener la estructura del tejido y todo esto. Pero el láser, precisamente lo que busca es eso de estimular el colágeno, ¿no? Y tenemos 40 historias. Entonces, explícales tú por qué desde tu capa no funciona igual un inductor de colágeno pinchado, rollo policaprolactona, hidroxiapatita y láser. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia que yo veo en esto es la regulación con los aspectos térmicos que hemos trabajado hasta ahora era muy notoria. Nosotros, definiendo la temperatura, ya sabíamos que se podía estimular el fibroblasto, que se podía reparar la dermis deteriorada, la elastosis producida con temperaturas superiores. Por eso el láser tuvo su cabida o ha tenido y sigue teniendo su papel en esos territorios, porque no es lo mismo una estimulación a 40, 50 grados que una coagulación tisular a niveles de 60, 70 grados. Los aparatos tienen que estar preparados para poder ejercer todo ello. Si no, con sistemas superficiales de calor serían suficientes. ¿Por qué son diferentes a los químicos? Yo creo que básicamente porque los puedes controlar desde la física. Puedes controlar la temperatura, la variación, la penetrabilidad. La respuesta es muy similar. Ojo, los cercenamientos se han hecho para que el calor difunda en todo el territorio que trabajamos. Es similar en cuanto a la estimulación, pero no tiene una respuesta a cuerpo extraño. Esa es la primera. Y la segunda, al no existir ningún tipo antigénico, ningún tipo de problemas antigénicos, pues en general siempre ha tenido ese carácter seguro, ¿vale? Lo cual no significa que estos estimuladores sean una gran ayuda, pero sin duda no son la única solución y por lo que yo entiendo serían algo complementario o que puedan ayudarse juntos respetando los tiempos. Yo creo que se deben de usar bastante menos, en mi opinión. Se deben de usar bastante menos, pero es mi opinión. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero sin duda lo que vamos a tener que hacer es respetar los tiempos. Yo estoy muy en contra de la sobrecarga terapéutica. O sea, usar un láser, usar un inductor, usar un hialurónico, todo junto. No, dale su tiempo a cada terapia, evidencia el resultado, no porque el paciente te presione por ver antes un resultado. Es que no lo vas a ver antes, el cuerpo tiene sus limitaciones. Por supuesto, te requiere sus tiempos. Claro. Y por otro lado, te quita la oportunidad de hacer un ensayo de saber qué es lo que realmente funciona. Porque si tú metes todo en un cóctel, no sabrás jamás quién hizo, qué fue predominante. Es fundamental que sepamos establecer un orden y explicarlo al paciente. Ahora vamos al paciente. El paciente tiene que exigir ese orden. Tiene que conocer esto. Basta ya de ver fotos de antes y después, técnicas irreales, y pregúntate cómo debo asumir una terapia de este tipo, ¿no? La magia se produce cuando se explica el truco. El paciente tiene que ser paciente también, aparte del médico tomar la responsabilidad. ¿Y cuáles son esos tiempos aproximadamente para que se puedan hacer una idea? La base de la regeneración, por ejemplo, cuando tú estimulas un fibroblasto, lo mínimo son 4 semanas. Claro. Empieza a activarse a partir de la segunda y a partir de la cuarta alcanza su nivel en pacientes sanos. De ahí que muchas veces en los tratamientos se les dice visitar a los 2 meses. Los intervalos son por eso. Claro. La gente te dice, pero no me podría hacer la semana que viene otra terapia. Le dices tú, mire, no, porque estamos matando lo que estamos germinando, ¿no? Esto es como cuando tú pones una planta, ¿no? Tienes que darle su tiempo, regarla, darle su exposición al sol, que las cosas vayan contribuyendo poco a poco. Si tú metes rápidamente otra siembra, esa no ha germinado, o por lo menos no ha germinado al completo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con presionar a veces al profesional para que le haga una terapia inmediata porque yo quiero verme resultado en junio porque se casa mi hija, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas con planificación y con tiempo. Correcto. Y hablando de seguridad, que estábamos diciendo que son herramientas muy seguras, pero también hay efectos adversos, que lo decías tú antes. ¿Qué cosas nos pueden pasar si no se respetan los límites de seguridad, tanto el profesional como los pacientes? También saber ellos qué es lo que tienen que hacer. Totalmente de acuerdo. La primera es conocer el piano. Si tú no conoces el piano, no te has familiarizado con tu herramienta, con tu device, con tu dispositivo, y lo usas, oye, pues una vez cada 15 días, ¿qué pasa? Hay profesionales que se compran láseres carísimos y lo usan una vez al mes. Yo he formado gente así. Y dices tú, no, la práctica es la que te hace realmente al maestro. La segunda es conocer los límites de cada tejido, de cada piel. No sirve todo igual. Y tercero, y muy importante, conocer la historia clínica y los antecedentes de tu paciente. ¿Por qué? Porque hay mucha interacción, no solo farmacológica. Hoy en día vivimos una era de los procesos autoinmunes, de una serie de problemas que van a responder mal a cualquier tipo de estimulativo, que en este caso sería inducido por una técnica, por un láser. O sea que yo creo que lo más importante es, por supuesto, conocer la máquina que tienes, conocer sus límites, sus alcances, familiarizarte con sus parámetros y sus posibilidades, conocer muy bien a tu paciente, pero ya no solamente la parte de lo que consume o lo que no consume, la nutrición. Eso te iba a Es preguntar. crucial. Fundamental. Si yo quiero regenerar tejidos, si mi paciente no consume, A que los veganos lo hacen diferente. lo tienes complicado. Lo que tienen complicado. Hay veganos muy, a ver, Están bien hay veganos muy suplementados, a lo asesorados, mejor. muy bien. Yo tengo pacientes veganos Bueno, que sí, sustituyen sus tiene bastante proteínas animales generalizado. por otras y van bastante bien. Yo creo que es. Pero también hay veganos que yo creo que son veganos de internet, ¿no? Veganos estos que dicen, no comas esto, come esto. Y es un problema que tenemos que Claro, tener. porque no tiene, La comida no tiene rápida. sustancia para Los generar. suplementos que a veces, si no se consiguen a través de la ingesta natural, porque es verdad que vivimos una época pues, en la cual prácticamente es difícil o imposible conseguir muchas de estas sustancias, los oligoelementos, pues se tiene que suplementar. Pero la suplementación tiene que ser con cabeza. No le pongo a todos todo, ¿no? Colágeno para todos, vitamina C para todos. Hay que saber qué es lo que hace el paciente. Familiarizarte con eso es tu obligación, es tu responsabilidad. Y hábitos tóxicos. Sin duda, muchos. ¿Cómo responde la piel de los fumadores, César? Mira, hay países, yo visito muchos países, doy muchas conferencias en el mundo y tal, y hay muchos países donde no tratan a personas fumadoras. De hecho, tienen cociosímetros en las consultas y les hacen soplar ¿Qué me dices? antes de firmar cualquier tipo de aceptación como paciente, porque saben perfectamente que van a fracasar y sus seguros son muy duros ahí, ¿eh? Si el paciente está denunciado muchas veces y tal, pues tienen un problema serio, entonces no se les renueva. Y hay países que yo he ido que lo tienen clarísimo. No se Me trata parece genial a porque fumadores. y yo ahí los pacientes os voy a echar la bronca y deberíais de tomarlo en serio porque lo acaba de decir César, por otro lado la exposición al sol, que Claro. ¿cuándo me puedo exponer? Pero si no debes de exponerte, vienen todas rojas, ese rojo moreno que llaman 9 en de la mañana y... que no es moreno, ¿no? Que es vasodilatación de Total. daño de la piel y por eso se ven así rojillas anaranjadas. Y esto al final no tiene mucho sentido intentar reparar porque cuesta mucho y es mucho más fácil fundir. Esto es como el dinero, cuesta más ganarlo y es mucho más fácil gastarlo. Pues es así. Yo le digo a mis pacientes que son irregulares con respecto a la exposición al sol, les digo, vas a pagar la universidad más cara para mi hijo. ¿Por qué? Porque vas a venir todos los años, vas a seguir. No, doctor, claro, sin duda. Eso me encanta. Las falsas promesas de resultados permanentes. Con esto, el envejecimiento no se detiene, el daño solar no se detiene. Claro. Y lo que les sirvió a lo mejor hace 5 o 10 años, mira, mucha gente, vamos a hablar de los láseres vasculares, por ejemplo. Me vienen con unas varices que yo se las quito. Al principio empiezan por arañitas, se las vas quitando y tal. Claro, hace 20 años fueron arañitas. Pero ahora ya son auténticas varices, auténticos problemas por dentro. Y encima, además, te han puesto los cuernos, se han ido al flebólogo de turno o al cirujano de turno y les han hecho un montón de cosas y al final vienen con un historial de fracasos bastante grande.
Bueno, a lo que voy, tampoco yo tengo la solución para todo, ¿eh? Pero cuando nos toca, ¿qué pasa con esto? ¿Qué ocurre con esto? Cuando les explicamos, mira, lo que va a ocurrir es que yo te voy a dejar muy bien, pero cuando vuelvas a esto vas a venir con 2, 3, 4, 5 años más. 5 años más donde tu cuerpo ya no tiene la misma función que cuando tenías 30, ahora tendrás 35, 40, 50. Hay cosas que te van a ocurrir, que van a cambiar, hormonales, la menopausia, los embarazos. Van a ocurrir cosas que te van a cambiar. Por eso el médico tiene que ser claro. Tiene que hablar, como tú bien has dicho, Jorge y Sandra, como bien decís, tiene que hablar de algo dinámico. Dinámico. O sea, esto no se detiene, no te hago un tratamiento y se acabó. Y a partir de ahí ya has quedado para siempre así, ¿no? ¿Qué es lo único que es para siempre? El amor. Sí. El amor de tu madre, ese es para siempre. El de los hijos también. Cambia. Bueno, esperemos que no. O no se enamora con esa ilusión nos enamoramos. Claro, Cuidado, pero cambia, ¿eh? Pero cambia. Pero cambia. Y nosotros decimos que que nos gusta acompañar a las pacientes a lo largo de todo su proceso, ¿no? No es... Pues decimos, nos has elegido para hacernos viejitos juntos, porque es verdad, al final te tienes que ir adaptando a los cambios. Y por eso cuando vienen siempre dicen, ay, no me habías pinchado en ese sitio, no me habías hecho este tratamiento, no me habías puesto esta... Porque claro, tenemos que ir adaptando y eso es lo difícil de la estética. Sin duda. Saber adaptarse y saber qué capa necesita qué cosa en cada momento, ¿no? Bueno, y eso es lo más complicado que hay. Y creo que es donde tiene que acabar yendo esto y es donde abogamos porque abra la gente los ojos en este sentido, porque también ves las redes con que tengo este láser que dices tú, me he comprado este piano y pues lo uso para todo. Claro. Y también hay que ser honesto, pues mi láser no es el bueno para esto. Y es cuando nosotros no tenemos algo que no sabemos manejar o no lo tenemos, pues vete a ver a César o vete a no sé quién. Al final tienes que ser guiado a lo mejor para el paciente. No es porque tengo mi cacharro y lo uso para todo. Sí, sin duda. Y bueno, es una mala noticia, esto ya para los profesionales, una mala noticia es que la herramienta perfecta no existe. No hay ninguna herramienta que solucione todo bien al 100% con todos los pacientes. Eso no existe. Entonces lo que existe es la práctica, la selección correcta del paciente y del caso que vas a tratar y sobre todo, Sandra, tú lo has dicho bien antes, la aceptación y la paciencia del paciente y del profesional. Si no tenemos ese trinomio controlado, lo que tenemos son decepciones, fracasos, un poco por la expectativa que tenía el paciente sobre resultados rápidos o tal, ¿no? Tenemos que también conocer los límites, hay que explicar bien todo ello. Yo con lo de los rápidos me encanta porque normalmente les digo, si es rápido, normalmente es peso. Claro. Es muy buena. Y no digo que sea malo, pero hay que entender cuándo quiero peso y por qué. Pero el rápido, no tal. Y la pregunta siempre te dicen es, ¿qué láser es mejor? ¿No? Y es lo que dices, no, no hay herramienta perfecta, me ha gustado. Cuéntanos algún caso clínico así que tengas tú presente que te haya impactado, que te haya emocionado así para... Muchos. Pero mira, quizás las que más me impresionan por la gravedad y por aparte de la complejidad técnica, por la implicación emocional del paciente, son las quemaduras. Yo trato muchas cicatrices, sobre todo quemaduras. Lamentablemente el sistema de salud público solo les puede dar a lo mejor una sesión y son casos complicados, ¿no? Porque no tienen capacidad para poder verles con la frecuencia por temas de saturación, ¿no? de asistencia a nivel público. Entonces vienen muchos de ellos con auténticos dramas y también con problemas importantes derivados de esa situación, ¿no? Mira, yo he tenido un caso que además es muy bonito porque le traté desde que era muy niño, un chaval que se quemó el cuello. ¿Y tú has subido esa, puede ser? ¿Que lo has compartido en algún...? No lo he compartido porque primero porque es un menor y segundo, entonces lo fui tratando. He subido de alguna paciente que le ha autorizado, de un tórax, una explosión de gas. Es verdad, la explosión de gas. Que le destruyó toda la zona. Bueno, este chico, hablabas de un caso que te emociona, ¿no? Pues mira, este muchacho vino con una retracción importante a la movilidad, ¿no? No podía mover. Y aparte que con 11 años, pues no le importaba tanto la belleza, le importaba a él funcionalidad. Mover, jugar.
Y son terapias duras, porque después la recuperación, después de un láser, en estos casos donde tienes que llevarlo al máximo nivel de intensidad, provoca un post complicado. Entonces yo estaba siempre pendiente, llamaba a los padres y los padres me decían, no te preocupes tanto. Me dicen, si está bien, te lo está aceptando todo fenomenal. Pues con el tiempo le he ido viendo. Cuando llegó su adolescencia, pues ya tenía una movilidad grande, solo tenía retoques cada cierto tiempo para quitar las secuelas, que eran los colores y tal. Y hace poco vino a consulta, ya es un hombre de 21 años, y venía con la novia para ella, para quitarle algún tratamiento de varices y no sé qué, pequeñas, y me comentaba, me decía lo duro que fue para él, pero también lo satisfactorio que ha sido que casi nadie se diese cuenta ya que él tenía una secuela, una quemadura, ¿no? Qué Y bonito. eso fue una situación muy, muy emocionante para mí. Le tengo mucho cariño porque además es árbitro de baloncesto y mi hijo juega al baloncesto. Y siempre he estado expectante porque me pregunta, ¿dónde juega tu hijo? ¿En qué liga? Para verlo y tal. Bueno, estas cositas que te dan un alto nivel de satisfacción. Sí. Bueno, hace poco también, y con esto no me Claro. dilato mucho, una paciente mía con un cáncer muy avanzado. Y me decía, mire, da igual, dice, yo ya sé que tengo un problema y sé que de esta no voy a salir, pero doctor, quiero estar un poquito más bella. Y eso te emociona, ¿no? Dice, yo sé que no voy a salir de esta. Ya era su tercera recidiva y tal. Ayúdeme a estar un poquito mejor, un poquito más bella. Y confiaba pues en que lo que le había funcionado en las técnicas de láser, de luz y tal, y le arreglamos un poquito a nivel facial y estaba feliz, estaba muy contenta. Son cositas que te ocurren y bueno, pues te dan mucha satisfacción. Sí, por eso yo creo que también en un primer momento elegimos medicina y bueno, y esta especialidad en concreto también es muy bonita y muy satisfactoria en ese sentido. Exactamente, es una medicina satisfactiva. Mira, Y cambia un vidas. tercer punto, yo ya pues yo me gusta mucho y porque fui pionero en el uso del láser vaginal en España, ¿no? Es una responsabilidad, ¿eh? No me lo digo como una medalla, es una responsabilidad porque voy por el mundo contando lo que ha pasado con la evolución del láser vaginal. Hoy en día los ginecólogos lo usan ya con mucha frecuencia, pero en su momento, en el año 2012, cuando hicimos la primera vaginoplastia láser en España, pues los ginecólogos no sabían de esto. Hasta el 2014, 15 no empezaron a ejercerlo. Bueno, estas técnicas que por casualidad luego supimos que también funcionaban pues, para mejorar la atrofia, la sequedad. La sequedad es un problema a nivel íntimo, un problema muy serio. ¿Por qué? Pues con la menopausia muchas veces la gente lo tiene y lo acepta porque es algo fisiológico y tú le puedes ayudar porque toda su vida no va a estar usando geles u hormonas. Entonces hay que buscar soluciones técnicas físicas. Pero cuando esto acompaña, imagínate, a un cáncer en una mujer de 30 años, pues le estás condenando a que tenga una vida sexual muy disminuida. Y nosotros, al revertir eso y ver a la gente emocionada por volver a ser una persona que disfruta de su salud sexual, para nosotros también es emocionante, ¿no? Y estas cosas son, en resumidas cuentas, lo que nos da mucha satisfacción. Qué chulo. César, gracias por compartirnos todo esto. Sí, a mí el cambio de las vidas que hacemos y que haces me parece muy ¿Qué chulo. hacemos? ¿Qué hacemos? Vosotros sois unos magos. Bueno, lo hacemos en conjunto, ¿no? Sí, Al sí, final, sí. muchos pacientes lo hacemos en conjunto y bueno, creo que al final pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sin duda. Y creo que parte del éxito es eso, ¿no? Que entendemos, y es lo difícil, las capas. Decías, oye, yo puedo trabajar una persona de X años intentando quitarle las arrugas, pero si no entendemos lo que se ha caído debajo, intentamos hacerlo todo con una piedra, es el mismo problema que estamos haciendo con los rellenos. Todo hialurónico, todo inductor de colágeno, todo hilo. Pues no, al final cada cosa es lo suyo. Eso está cambiando, Muy felizmente. difícil. Yo creo que los profesionales actuales están buscando opciones también, porque, claro, lo único que siempre queremos, y de eso hablamos mucho, se formen y se eduquen bien. ¿Por qué? Porque la industria te va a formar en lo básico, en lo mínimo. Y lo que la industria quiere es un ejército de consumidores para que luego tener el consumidor final que va a incrementar. Y eso no es malo, ¿eh? Eso forma parte de una dinámica de trabajo que si lo ves está representado en todo lo que vemos. Pero no nos olvidemos que nuestra responsabilidad es más grande. Nuestra responsabilidad es lo que tú has dicho, Jorge, antes, que el paciente nos va a acompañar durante casi toda nuestra vida profesional.
Y eso es una responsabilidad muy grande porque va a implicar que lo que le hice yo hace 20 años, hace 10, a lo mejor no es lo que hoy haría. Has hablado tú de la evolución, es muy importante. Fíjate con los polímeros, ¿no? Con la utilización de esos rellenos que vemos a veces. Mira, ayer recibí una paciente, pobrecita mía, que le estaban quitando los polímeros y venía porque tenía un pequeño grado de hipervascularización en un territorio. Esta paciente, por supuesto, me explica y me dice, yo tengo esto a raíz de esto. Hay gente que no te lo cuenta. El daño que puede tener alguien que tiene una sustancia en profundidad que no disipa el calor y tú, por ejemplo, le quieres quitar unos vasos, las quemaduras pueden ser muy desproporcionadas. Por eso la historia clínica, el hablar con tu médico, ser muy sincero y decirle todo lo que puedes tener o lo que sospecha que puedes tener es crucial. Eso es importante. Sí. Y es muy común, digámoslo, porque es verdad, que Que se mentís en esconda. en la entrevista. Muchas veces, yo no me he hecho nada. Y les ves la cicatriz y les ves los bultos y dices, pero no, yo no me he puesto nada. O eso, o las famosas vitaminas de hace 20 años. Claro. Que es verdad que algunas pacientes no sabéis lo que tenéis, pero en general hay que intentar hacer mucha memoria, aunque haya sido hace 20 años, hay que contarlo. Por eso el diagnóstico, como decía, es fundamental. Y el diagnóstico por imagen, en este caso una ecografía, a veces va a ser ya prácticamente el fonendo, ¿no? del médico estético, va a ser el ecógrafo porque va a ser el que va a determinar Son tus qué es ojos lo que ahí tiene. dentro. Claro, sin duda. Oye, y rápido, porque está otro mito. Cicatrices se borran del todo. El acné te lo corrija del todo. Y me cuesta muchas veces explicar al paciente. Yo se lo explico al final. Va a haber una mejora considerable. Pero al menos en mi experiencia no he podido. Tú sí has podido, dímelo. No. Que hay una gran mejora, pero no. Yo les explico, pues que claro, que la basal, el original de las copias, está destruido. O sea, nunca habrá una copia del original. Pero cuéntaselos tú. Totalmente. ¿Y por qué es tan complejo? Y por qué son tratamientos que requieren varias cosas. Mira, las cicatrices provocan mucha angustia al paciente, ¿no? He comentado que en algunas veces las limitaciones funcionales también son importantes y tal, pero en la mayoría de los casos una cicatriz, por ejemplo, traumática, en un accidente, me da un corte, o una pelea, tengo un corte, o el acné, tenía una infección y me ha dejado marcas. Todos los procedimientos reparadores mejoran el aspecto. Lo pueden mejorar desde un punto de vista volumétrico, disminuyendo las depresiones que pueda tener una lesión. Lo pueden mejorar desde el punto de vista colórico, porque muchas de ellas se acompañan de pigmentos, y lo pueden mejorar desde el punto de vista textural, para que tengas una apariencia mejor. Pero volvemos a lo mismo, es una mejora. A mí la pregunta que más me hacen cuando vienen a consulta a mis pacientes es, vale doctor, pero ¿qué porcentaje me asegura, me asegura usted que me va a mejorar de mi cicatriz? Porque he ido a otros sitios y me han hablado de un 70, un 60. Le digo, mira, yo no te voy a asegurar, te voy a decir entre un 0 y un 100. Pero te voy a poner todos los medios, todos los mecanismos, toda mi experiencia, son muchos años haciéndolo y voy a intentar la mejor reparación posible. Es lo único que les puedo prometer. Es verdad que hay muchas personas que no quieren, volvemos a lo mismo, no quieren oír eso. Quieren oír el 80%, el 90%. Yo no creo que ningún médico... 3 sesiones. Sí, en una sesión y que no me duela. Yo no creo que ningún compañero, ningún profesional pueda poder asegurar eso, ¿no? No, pero incluso aseguran quitarlas. Ya, bueno, esto... Mira, un día me llamó una paciente por teléfono sorprendida, a mi secretaria le llama y le dice, mire, ¿por qué tengo que ir a la consulta? Si he consultado para quitarme un tatuaje, he consultado por foto y me han dicho que es suficiente, que me manden una foto y ya está. ¿Por qué tengo que ir a la consulta? Yo no tengo tiempo que perder. Le dice, mire, no, el doctor tiene que ver la calidad del tejido, tiene que ver dónde va a trabajar para poder decirte. Ah, no, pues yo he estado ya en sitios y me han dicho que con una sesión en un tatuaje de cejas me lo van a quitar. Digo, mira, le decía a la secretaria, si no llama, mejor, porque esa paciente está, aparte de la vulnerabilidad emocional que tiene ya, porque eso lo que va a pensar es que yo le quiero... claro, viene con una predisposición. ¿Sabes? Entonces piensa que con una sesión se le va a ir... A veces no me interesa ese tipo de situaciones, ¿no? La persona que sí comprende, cuando tú le explicas, por ejemplo, que un pigmento es un implante. Un pigmento es un implante.
Es un implante además complicado de quitar y implica un acto médico muy complicado. Por eso cuidado con los sitios. Los sitios que los ponen no son los sitios que los deben quitar. No. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así vienen después con grandes daños, grandes problemas y que quieren que tú soluciones. Y encima enfadados con la situación, como si tú tuvieras alguna Sí, cuando responsabilidad. además se han hecho una atrofia sobre en el tejido alrededor por cicatrices de las sesiones previas. Yo creo que hay que tomar decisiones en nuestra vida, siempre. Entonces, yo me he hecho un tatuaje, muy bien, fantástico. ¿Me lo quiero quitar? Pues acude a un centro que te puedan hacer. Es que fíjate, Y- perdón, sí. No, sí. Que es un error común el pensar que con una sesión de láser para pigmento de tatus lo vas a borrar, pero entonces ahí entras en la destrucción, en la pirólisis. Claro. Y no tienes que entrar, corrígeme si digo alguna burrada. No, Lo no. que estás haciendo es fragmentar el pigmento en Correcto, trozos más pequeños correcto. para que los macrófagos puedan digerirlo mejor, ¿no? Todos hemos visto la película esta de Gladiator, ¿no? ¿Cómo se quita el tatuaje Gladiator? Ah, Con una poner la piedra. piedra se lo va, ya. Bueno, pues si quieres hacer eso, pues igual lo consigues en una sola intervención, pero te vas a dejar una cicatriz Claro. enorme y ahí no va a haber nada que puedas poner. Mucha gente, hoy en día, la cultura del tatuaje es una cultura interesantísima. Mucha gente se lo quita para ponerse otro. Entonces, claro, el tejido tiene que estar bien. Porque si tú dejas un tejido deteriorado, pues lo que vaya a poner el artista, ese lienzo no sirve. Claro. Va a ser un lienzo Es un con papel una encerado para pintar. Exacto, muy fibrótico, muy arrugado, Ujú. no va a poder No va a hacerlo. quedar. Entonces, por eso la tecnología es fundamental. Y decía, y esto es importante, porque yo creo que la administración sanitaria debería tomar cartas en el asunto, porque estamos viendo auténticos destrozos. Decíamos que el tema de la retirada de tatuajes es un acto médico, por la implicación sobre la salud cutánea que tiene en el paciente. Entonces, no podemos dejarlo en manos de personas que no se puedan responsabilizar por ese tipo de deterioro. Yo no digo que los médicos no podamos hacer daño, decimos que por lo menos sabemos cómo solucionar el daño que hemos hecho. Esas personas no saben y no tienen la capacidad para hacerlo, para Sí, reparar. hay que poder hacerse cargo de las complicaciones derivadas de tus Claro, actos, ¿no? estamos mirando, vienen las inspecciones permanentes para ver si la toxina tiene la fecha, el control, tal. Sí, sí, estamos Nadie muy va a ver esos supervisados. sitios donde vienen con aparatos chinos de origen dudoso, a veces sin certificación, pero como tengo una publicidad bonita o porque, no, aquí al lado te han puesto el tatuador, yo el mismo tatuador me he comprado un láser en Alibaba y te voy a quitar el tatuaje porque sé dónde he puesto la tinta. Sí, tú sabrás dónde he puesto la tinta, pero las implicaciones físico-químicas de la destrucción de un producto, la repercusión sobre la piel, eso no lo sabes. El sistema linfático. Y el sistema linfático, el drenaje, no lo sabes. Es importante que la gente ejerza un proceso de ¿Y responsabilidad. por qué crees que hay tanto intrusismo? Vamos a llamarle intrusismo Wow, en este qué tema. aspecto. Qué tema más interesante. Mira, el proceso de todo esto es porque no hay sanción. O sea, si hubiera sanción, hay países que son muy serios. En cuanto te pillan, te cierran. No lo que estás haciendo, la actividad, el negocio entero. En muchos países, hablo por ejemplo de Francia, ¿no? Donde intentaron hacer depilaciones láseres en centros de peluquerías y tal. Les cerraron la peluquería. No le pusieron una multa, no, cerraron la peluquería. Entonces, si yo vivo de la peluquería, Ya se no lo voy piensa más. voy a permitirme esto. Aquí no, aquí estamos, yo creo que nos falta todavía un poquito más de seriedad en eso. Y no perseguir tanto al que tiene los papeles en regla, como Claro. son los médicos, y perseguir un poquito más lo que hay en la calle, pues como todo en la vida, que a lo mejor pues vende muy bien, porque bueno, nos gastamos dineros enormes en publicidad, que lo tienen para poder crear un negocio, Claro. pero que no tienen una base, sobre todo, de seguridad sanitaria. A eso es a lo que voy. Y a partir de ahí, pues crear redes un poquito más sólidas. Sí, lo que dice que es poder hacerse cargo de los actos De las que tengas, de las complicaciones que puedas tener. He visto centros que tienen un médico. Un Vale. médico para 20 sitios y el médico, claro, te llama y te dice, oye, yo no sé qué hacer con esto porque me han contratado para ver tal, ¿y qué Para hacemos? poner la Claro, firma. digo, pues mira, ten mucho cuidado con lo que firmas. Muchos de ellos son muy jóvenes, Claro. son médicos, algunos míos de másteres y tal, y me llama, doctor, ¿cómo puede usted ayudar? Me acaban de meter un embolado y hay una denuncia de por medio y claro, contra el centro y tengo que... ¿El centro sanitario? No, es un centro de...
claro, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Los profesionales, por favor, estimados colegas, No hay que, estáis a hay esto. que asegurarse de dónde estáis trabajando, para quién estáis trabajando, en el caso que no sea tu negocio, y sobre todo lo más importante, qué implica, qué responsabilidades médico-legales tiene lo que estás haciendo. Es importante y luego a la población, porque esto va dirigido a la población. Sí, sobre todo al Por usuario favor, final, que por sepa muy bien favor. qué es lo que hace y dónde se Si no mete. compras los tomates en un sitio donde no hay alguien que... ¿Por qué vas a comprar un problema de salud en el sitio inapropiado? Claro. O sea, si no te vas a un centro, no sé, se me ocurre, a un subterráneo a hacerte un tratamiento bucal, que lo sabrá, habrá gente que lo haga. Si te vas ¿por qué quieres hacerte estas cosas en sitios que no estén acreditados? Bueno, y en concreto en el tema de los tatuajes es que yo pienso que en general el usuario final piensa que es acertado hacer equiparación de me lo pongo, me lo quito en el mismo Bueno, centro, eso es ¿no? peligroso, Pero ¿no? Es muy peligroso. Es como que el peluquero te haga el implante capilar. Volviendo al tema. No, dice, oye, yo sé de pelo. Claro. Claro que sé de pelo. Claro. Vivo con el pelo todos los días. Pero no sé hacer cirugía. Y Oye, no debería hacerlo. Y otra cosa hablamos también de los riesgos, ¿no? Que muchas veces no se les informa a los pacientes de los riesgos. Y el paciente tiene que asumir que cuando trabajamos fuentes de energía, les explico, ya acumulo energía y el riesgo siempre son las quemaduras, ¿no? Pasarnos hipopigmentaciones, hiperpigmentaciones y tal. Y yo les digo, y si no estoy en lo correcto, sabes que me puedes contradecir, le digo, mira, tenemos entre quedarnos cortos, ser efectivos o pasarnos con marcas. Yo prefiero jugar entre los dos primeros, ¿vale? Obviamente, la experiencia te hace trabajar más en el efectivo, pero siempre tiendes a estar más corto que pasado. Y esto también, pues, el paciente tiene que entenderlo, ¿no? Porque si nos pasamos, las complicaciones son bastante más serias. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes que has visto, que has tenido que tratar, ya sea Bueno, tuyas o de otros? No sé, ¿cuál es lo más frecuente que suele? y las mías. Yo llevo muchos años en esto y por Claro. supuesto que No hemos choca el tenido que no conduce. muchísimas. Exacto. El que no tiene complicaciones es porque no trabaja. Todos hemos tenido complicaciones y tal. La importancia de saber solucionarlas y recurrir a lo mejor a otros compañeros si tú no puedes solucionarlo. Si no puedes hacer eso, pues habrá un acto quirúrgico que a lo mejor lo puede solucionar o con una consulta o una interconsulta con otro profesional. Crear una red es importante. Pero has comentado una cosa, yo creo que debe primar siempre la seguridad. O sea, el equilibrio también te lo da la experiencia, incluso la de rechazar tratamientos a personas que tienen expectativas irreales, ¿no? Y decir, mira, no te puedo tratar porque lo que me estás planteando no lo voy a conseguir. Aunque tú sepas que luchándolo puedes hacerlo, porque no va a estar contento. Hay un serio problema con el grupo de reparaciones. Tenemos a mucha gente que viene ya con tratamientos realizados, múltiples tratamientos realizados, te viene con eso que para el ego suena bien, ¿no? Si usted no me lo arregla, no me lo va a arreglar nadie, eso me ha dicho mi médico. Entonces, para el ego viene fenomenal, pero uno tiene que quitar el ego, valorar el caso y decir, mira, lo más probable es que yo tampoco te pueda ayudar, porque esto tiene unos problemas que no, ni yo, ni probablemente nadie. Eso creo que lo da la sensatez profesional que hay que ejercer siempre. Siempre. Yo creo que esto no es cuestión solamente de los años que ejercemos, debería ser visto desde el primer momento, ¿no? Desde la primera etapa de nuestra actividad profesional. Ser sensatos y eso, por eso es importante conocer los límites de nuestro trabajo. Muy bien. Y ya acercándonos al final de la sesión, ¿cómo ves el futuro? No, esto está pero fenomenal. espérate. Y las radiofrecuencias con agujas, que Bueno, no es láser. bueno. Bueno, Sí, eso es que lo no va dejamos a dar para para porque no es otro. láser. No, Bueno, da. pero podemos hablar también, ¿eh? A mí me encantan. Yo tengo 5 diferentes radiofrecuencias de microagujas y me gustan todas. A mí me gusta, pero duelen mucho, César. Bueno, a ver, Es verdad. a ver, ahí hay que, Sí. podemos hablar, pero no de marcas. No, Hay que no hablar de de por marcas. qué duelen, por qué no duelen. Obviamente Las también es verdad cosas. que hay un error común, como en todas las máquinas, que es lo más potente que aguantes, mejor funciona. ¿No es así? No. Que no, por eso es un error, no es así. Muchas veces es menos energía, más frecuente o tal, ¿no? Lo que va a dar un buen resultado. Sin duda. Pero a mí me gustan, pero es verdad que creo que lo dejo dentro de los últimas, de todo el abanico que hay que tratar, lo suelo dejar medio al final. Probablemente para por comodidad. la pérdida de tensión, la pérdida de tono,
sea junto con el iFu de lo más guay. utilizado en lo que no es cirugía. Porque luego están lo que yo considero, aunque es mínimamente invasivo, sí sigue siendo algo quirúrgico, que es introducción de un láser subcutáneo, porque al final tiene unas implicaciones más importantes en cuanto también a los efectos colaterales. Pero dentro de lo que es ambulatorio, no invasivo, que en este caso sería el uso de las microagujas, lo que el profesional tiene que conocer es cómo usarlas bien. Claro. La energía que utiliza, la profundidad. Lo más importante en las microagujas, ya que lo has tocado, es la duración, el tiempo de exposición. No la profundidad, no la energía, es cuánto le doy a esa carne para que se contraiga, ¿no? Para que haga un efecto coagulativo. Claro. Coagulativo no solo es sanguíneo, a los que nos están oyendo. Coagulativo para los médicos es la transformación de las proteínas en un proceso un poquito de contracción, de masa corte, ¿vale? Y en ese proceso lo más importante es el tiempo. Igual que los láseres, ¿eh? Los láseres, sí. Lo más importante de todo no es que le dé más caña. Es cómo controlo el tiempo. Desde el inicio, por ejemplo, del uso pulsátil del láser, todo ha cambiado. Los láseres no se entregan de forma íntegra, se van entregando por pulsos, pulsos. Y esos pulsos varían. Pueden ser pulsos largos, cortos, ultracortos. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el conocimiento también termodinámico, pero sobre todo, el más importante es cómo responde el tejido. Claro. Entonces, yo que tengo... y otro muy importante, y esto no, me voy a permitir explicarlo porque el profesional debe saber el endpoint. O sea, lo que va a ver y lo que corresponde a algo bueno cuando está ejerciendo el procedimiento. ¿Por qué? Yo he visto profesionales que dicen parámetro tal, y no sé lo que estoy haciendo. Solamente lo aplico. Sí. Y eso no está bien. No, uno tiene que conocer. Pero es que te piden los puntos, a cuánto lo pongo, cuántos disparos le doy y ya está, ¿no? Como fórmulas mágicas. Igual que los puntos mágicos de inyección, ¿no? En la infiltración pasará lo mismo, ¿no? La gente coge su plantilla o su plantilla imaginaria y dice punto K8, K9, K5 y rellena. Y ya está. Pero no sabe lo que quiere ver. Bueno, pues en esto, en el tejido, hay que observar la contracción, hay que observar el inmediato posterior, si hay edema, no hay que conocer. Claro. O sea, la formación del profesional es básica. Y el paciente, volvemos, porque si no, esto va a ser un podcast para profesionales, y el paciente tiene que ver el cumplimiento del proceso explicado previamente. ¿Qué aspiro? ¿Qué espero en una primera sesión? ¿No? Espero ver, pues, por ejemplo, hablando de microagujas, pues un marcado inicial leve, con expectativas, un pequeño eritema inmediato, un cambio incluso en la calidad de esa piel de forma inmediata inducido por el calor, el calor que sepamos en las radiofrecuencias, sea cual sea, la de microagujas sobre todo, sea cual sea, si es bipolar o monopolar, el calor tiende a ir hacia arriba posteriormente y a provocar un calentamiento de estructuras superficiales. Entonces el paciente lo va a notar y además, cuidado, como a veces estos procesos no se hacen en toda la cara, vas a ver diferencias entre las zonas tratadas y las zonas no tratadas. Bueno, pues todo eso son informaciones que el profesional tiene que saber. Una cosa importante, las radiofrecuencias fraccionadas de microagujas son una excelente herramienta también para las cicatrices porque el calor y la profundidad que alcanzan es bastante grande, pero sobre todo, sepamos para qué sirven. Sirven para tensar. Claro. El tensado es fundamental. Del mismo modo que a veces hoy, igual que los ultrasonidos focalizados, sirven para tensar. Oír con esto estimulo colágeno. Hay cosas mejores para estimular colágeno que un ultrasonido focalizado con una radiofrecuencia fraccionada. Entonces, seamos sensatos. Como hablamos de temperaturas... Pero por eso te digo, porque hay conceptos que si el colágeno, que si tal, y no tienen... De los 16 tipos diferentes de colágeno, que nos sirven, a lo mejor son 4. Bueno, pues no hay estudios reales que asocien una tecnología al incremento del colágeno, porque el colágeno es tan sabio, nuestro cuerpo es tan sabio que producirá el colágeno que necesitamos según el estímulo que nosotros, que es lo único que hemos hecho, que estamos otorgando de una forma precisa. Pues eso es lo que hay que entender. Igual que los rellenos pueden deformar, que el otro día escuchaba a alguien que decía que con un vial no se podía deformar una boca. Yo es que era imposible y yo casi me da algo. Pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, las radiofrecuencias o los HIFU, que son buenísimos, a mí me encantan, a Sandra te encantan también,
pero mal aplicados en temperaturas altas o en intensidades altas, pues puedes fundir atrofiar, la grasa claro. y te puedes dejar un Claro, aspecto claro, por eso hay que saber aplicar. malo. Por eso hay que Por eso saber dónde lo aplicarlos. pones, la Correcto. intensidad, la profundidad, la duración. Mira, lo que sabemos, por ejemplo, de las no fraccionadas de las radiofrecuencias, no es que provocan adipocitolisis reales, ¿no? O sea, lo que provocan son dispersiones, basadas muchas veces en que el vaciamiento del adipocito se puede producir en determinados territorios, sobre todo las que ganan profundidad. O sea, eso de que me va a provocar una atrofia grasa no es tan real. Lo que va a hacer a lo mejor Redistribuye la va a grasa. redistribuirla y va a vaciar algunos adipocitos. Porque en esto, Es hay, buen concepto. porque Bien, en bien, esto gracias. hay mucha rivalidad también, ¿eh? Entonces, cuando llegas a un profesional que no tiene esa tecnología, había mucha gente que viene a mi consulta y me dice, he estado antes con la doctora o el doctor fulanito de tal y me ha dicho, no te hagas eso porque te va a quitar la grasa. Ojalá. Imagínate si tuviéramos una herramienta como tal, no habría gordos como yo, ¿eh? Habría todo el mundo fitness. Pues Pero- nada, esto es así. Yo he tenido algún caso, nosotros los tenemos, y he tenido un caso no con radiofrecuencia, pero sí de HIFU que venía tratada. Sí. Y Pero mal usado. Mal claro, usado. mal Sí, usado. sí, sí. Claro, un HIFU provoca destrucción focal Claro. por calentamiento mucho más allá incluso de lo térmico coagulativo. Sí, sí, Entonces, sí. claro, por eso hay que usarlo bien. ¿Dónde se usa un HIFU bien? Pues en el SMAS, Claro. en territorios más o menos límite dérmico subcutáneo, que es donde se tensa bien el tejido. Claro. Ahí haz la herida y focalizada. Y bien no organizada, completa, no a distribuida. todo. Claro, porque lo para- están ahí, taca, taca, Correcto, taca, 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 correcto. no. Pero intentar que eso tenga una repercusión, honestamente, sobre el colágeno, hay cosas más seguras y mejores. Jefa. Jefes, pues ¿cómo vemos el futuro de las tecnologías y los Me encanta, láseres eso y me encanta. los Mira, dispositivos? hemos pasado de ser una rara avis, yo me he dedicado siempre solo a la tecnología. Tuve que elegir y yo no infiltro. Tengo en mi equipo gente que infiltra maravillosamente bien. Mi mujer, María Ángeles, infiltra maravillosamente bien y estoy encantado de todo ello. Pero tenemos un tema que, claro, hay tanto desarrollo tecnológico que yo no me podría dedicar ahora a aprender a infiltrar porque sería un muy mal infiltrador. Entonces sería un pésimo infiltrador. Porque mi campo ha sido siempre el de la tecnología, el uso pues, de los radiofrecuencias, de los IFUs, de los IFEMs, de los láseres, de sus diferentes aplicaciones, de los fraccionados, de los Q-switch. O sea, mi mundo es tan grande y se aplica en diferentes campos que no me permitiría a mí estudiar a lo mejor ser un gran infiltrador, como puede ser por mis grandes amigos como Jorge y Sandra. Entonces, si me reúno, procuro usar un poquito mi inteligencia, reunirme de gente que lo haga muy bien. Por eso también comparto vuestras actividades y con vosotros tenemos mucha interacción. Pero yo creo que en esto el futuro está en que los profesionales que se dediquen a un campo vayan contagiándose progresivamente del otro. Siempre habrá gente rara como yo que solo se dedique a un monotema, que es la energía, pero porque a lo mejor somos más consultores también para otras cosas, ¿no? Pero el verdadero profesional, el 3.0 ya, ¿no? Sería uno que domine bien la infiltración, la química, domine bien la nutrición, domine bien la aparatología aplicada a su campo y que crezca con ello, poco a poco, ¿no? Poquito a poquito y que lo adapte bien. Que no piense que los láseres son una excentricidad o un marketing, ¿no? Sino que funcionan y que lo pueden ir aplicando poco a poco. Hoy en día existen grandes plataformas que pueden acompañar al profesional en su uso inicial. Sí, en un uso inicial. A partir de ahí, luego yo he conseguido, y de esto es una medallita personal, que algunos compañeros dejen de infiltrar y se dediquen solo al láser. Y me dicen, oye, estoy encantado. Y es una profesión para mí prácticamente nueva, una rama prácticamente nueva. Y probablemente sean porque no eran buenos infiltradores, ¿no? Y entonces eso para mí, pues mira, te puedes imaginar, a mí que me dedico a esto, pues encontrar eso me satisface mucho. Bueno, Y el pues, futuro es muy bueno, prometedor, para los pacientes sobre todo, porque va a haber opciones terapéuticas más allá solo de la cirugía, más allá solo de la infiltración. Entonces, la combinación de técnicas va a conseguir que la gente, aparte, aprenda bien, que las redes sean un poquito más serias y más sensatas para poder transmitir. Yo no estoy en contra de la divulgación a través de las redes. Lo que pasa es que las redes inician un proceso de divulgación que no debe ser solamente reducida a los
¿Qué piden habitualmente? 10 segundos, 5 segundos Yo es de que creo impacto, que porque se sí. queda corto. Sí, se simplifica demasiado a veces. Si al final el discurso de las redes es vender y hazte cosas, ya estamos mal. O sea, Claro. no podemos fomentar el hazte cosas. O sea, que Eso entiende es. cosas y luego si necesitas o tal. Y habla, decide. Claro. decide. Pero Totalmente. Yo creo que la gente se piensa mucho más antes de comprarse una casa o un coche, que a veces hace su tratamiento y en el fondo debería tener reflexiones sobre ello, ¿no? bueno, lo hemos visto muchas veces. Me Mucho. compro el bolso de no sé cuánto, pero luego me voy a tal sitio porque es más barato. Porque Correcto. es lo que tiene, barato no somos. Bueno, pero no, Y- no, yo creo que mira, hay que hacer una diferencia con respecto, y hay un tema que espero que, que la gente no lo interprete mal, ¿no? ¿Qué estás pagando cuando te haces un tratamiento realmente? Estás pagando muchos años de experiencia, conocimientos sobre lo que sabes y sabes solucionar, porque hay cosas que son complicadas, hemos dicho que en todo el mundo es igual, si no sería café para todos. Claro, Café para todos ese es el malo error. siempre. Es malo siempre. Hay que adaptarse a cada situación, a cada lugar. Y otra cosa muy importante, o sea, una situación que nunca debe eximir a la hora de elegir, ¿no? ¿Con qué me va a tratar? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué productos utiliza? ¿Qué situaciones tiene para poder ejercer esto? Tú has Eso. dicho antes que con un martillo podemos romper una pared, podemos abrir una puerta, pero no, a lo mejor no es la herramienta para todo. Tenemos que tener herramientas, igual que tenemos ácidos hialurónicos, toxinas específicas en muchos casos, y eso tiene un coste. Claro, y Eso tiene un coste. ese es el criterio, ¿no? Que te llevó años a tener, que te llevó años de dedicación, que las charlas que estamos dando fuera, los viajes que Correcto. estamos haciendo, la gente con la que estás interactuando, los fines de semana fuera de casa, que son casi 3 de 4 del mes que estamos fuera trabajando, Sin duda. las reuniones, las charlas que tienes que tener luego fuera de horas con todos los colegas, aprendiendo, debatiendo, publicando, escribiendo, las compañías, las reuniones, hay mucho más trabajo que esa hora de consulta que puedes Correcto. tener para que te lleve a ese criterio. Que no es lo mismo, que lo siento, que alguien que empiece ahora Sí. no ha tenido que currar todos estos Bueno, años. también tiene sus aspiraciones. Que tiene Todos sí, estos pero me refiero que hay un compañeros jóvenes trabajo tienen sus mucho más aspiraciones. metido, ¿no? Pero No estoy también- menospreciando otros trabajos. No, Lo que yo estoy diciendo es tampoco. poniendo en Claro, valor claro. todo lo que hay detrás. Pero de ahí todo es esto. una cuestión del consumidor. Claro. O sea, el consumidor, hay 3 cosas que tiene que preguntar. ¿Dónde me lo van a hacer? ¿Con qué me lo van a hacer? ¿Y quién me lo va a hacer? Mm. Si esos 3 se corresponden con lo que esa persona quiere, perfecto. Ahora, siempre habrá gente, pues, con lo que tú has dicho, que se comprará lo más barato y a lo mejor con su salud, pues también hace lo mismo. Y eso es peligroso. Pues te iba a pedir un consejo final para los pacientes, pero creo que lo hemos resumido muy bien con esos 3 puntos. Creo que queda mucho por láser. Creo que vamos a tener que Sí, organizar queda al mucho menos para hablar. un par de visitas cada temporada contigo y lo vamos a Wow. centrar de alguna manera en Encantado. ginecológico, acné o algo, o CO2 o Mal pico llamado segundo. ginecológico. Realmente lo que hacemos es tratamientos para el envejecimiento genital, para la salud íntima de la mujer. En mi caso, yo trabajo solo con mujeres o para mujeres. Yo creo que la ginecología es otra cosa. La ginecología es patología, son problemas serios, es cáncer y tal. Me cuesta. Pero Bueno, todo lo que hacemos en estética Láser genital, íntimo. yo le llamaría láser íntimo, yo le llamaría salud íntima, porque Pues- no solo es el láser. Pues haremos salud Y es íntima. maravilloso, es maravilloso. No sabéis la cantidad de satisfacción que generan estas técnicas. Y lo más pronto que tarde que deberían de hacerse. Porque la gente lo piensa que esto es para mujer mayor. ¿Qué y no. punto más importante has tocado? Esto, ¿a que sí? La prevención. Eso es O sea, maravilloso. llegas tarde cuando han pasado 10, 15, 20 años. Mira, lo primero, y un mensaje ya final, para Sí. que no nos maten No. los compañeros. Empieza cuanto antes. Todo. Todo. Tengo una cicatriz, doctor, me han hecho una cirugía, me ha quedado extendido. Cuanto antes. Vamos a mirar los límites, te observamos y tal. De hecho, ya hay láseres intraoperatorios para estimular el colágeno y mejorar. sí. Bueno, pues en el tema de la salud íntima, la atrofia, por ejemplo, no esperes a que pasen 20 años con un problema que puede romper incluso hasta tu vida afectiva. Claro. O sea, empieza cuando hay técnicas, se pueden hacer. ¿Vale? A los ginecólogos que se familiaricen con estas técnicas, porque no siempre es un ovulito, no siempre es una hormona. Hay que también mirar que estas técnicas existen y si yo no la tengo, porque no me quiero gastar el dinero en un láser o una técnica, Claro. lo derivo a colegas que sepan hacerlo y que lo puedan hacer. ¿Vale? Perfecto, fenomenal. Pero hay que explicarlo. Lo que no puede pasar es que venga el paciente y te diga,
estoy fantástica, pero ¿por qué no me han dicho esto antes? Eso no puede pasar, ¿vale? Y la prevención, decíamos, igual que en el envejecimiento, cuanto antes empieces a tratar esos signos iniciales, vas a llegar a evitar cosas más importantes como una cirugía. En el campo de la reparación con los láseres pasa lo mismo. Inmediato, rápido, ¿vale? Estrías, por ejemplo. ¿Se me han producido por el posembarazo? Ya. Estoy yendo nada más terminar la cuarentena para ver si me pueden solucionar el tema. ¿Por qué? Porque no van a desaparecer. Claro. Son cicatrices. Hay que mejorarlas lo antes posible. No voy a esperar a que el niño tenga 15 años y ahora que tengo tiempo voy a ir a ver a mi doctor a ver qué pasa y cómo lo puedo arreglar. ¿Me aparecieron en la infancia, en el primer desarrollo? Ya, cuanto antes, porque ahí el tejido además es joven, Claro, catalizado, se se ha reparado recupera muy mejor. No esperaré a que me case, tenga otros hijos, porque claro, como se me va a romper otra vez, ese es el error. La prevención, fundamental. Ser precoces en el inicio de las terapias reparadoras es crucial. Entonces, ¿qué tiene que saber la población? Que cuanto más tiempo pase, genera más dificultad para la reconducción de la regeneración de esos tejidos que están deteriorados. Y decíamos pues, que a nivel genital, a nivel geniturinario, a nivel íntimo, cuanto antes. No esperen que la sequedad sea tan grande, no esperen que la incontinencia sea tan grande, ¿no? Mirad O la cosa, disfunción, también hay cosas. y para hombres la disfunción. Mirad una cosa importante. Yo he visto pacientes que han llegado diciendo, no, pero si yo al estornudar pierdo orina, pero yo creo que eso es normal, le pasa a todo el mundo, ¿no? Uf, No le otro pasa a todo el mundo. temazo. Y no está, sí, va a ser un tema muy bonito para otras veces. No, ni le pasa a todo el mundo, ni está bien que lo dejes ir porque al final terminarás en algo peor, ¿no? O hago deporte, hago ejercicio, tengo ese CrossFit. problema. CrossFit, ahora que está de moda, ¿no? El sustituto del sexo, le llamo yo el CrossFit. Y tal. Ahora que está de moda todo este tipo de cosas que ejercen algo incluso más allá de lo natural físicamente hablando, pues también hay que considerar que pueden tener complicaciones a nivel de la pared abdominal, a nivel del suelo pélvico. Y eso hay que contrarrestarlo con técnicas que las tenemos, que existen, que los otros especialistas tienen que saber que existen y que deben saberlo. Si no lo tienen, conocerlo y derivarlo correctamente. Pero en todo. Sí, sí, La todo. mancha, cuando empezó a aparecer, pues cuanto antes mejor, no voy a esperar a tener toda la cara llena de manchas para asistirlo. Los vasos, cuanto antes, mira, gente joven, azafatas, camareras, cirujanas, que empiezan a tener las primeras varices, ahí, vamos Uy, a tratarlos. Ahora me vas a echar un vistazo. Hablamos de eso. Pues cuanto antes mejor, porque si está más deteriorado, más enraizado, más problemas tienes para quitarlo. Claro. Pues una última preguntita, que estamos aquí encantados de tenerte, pero tenemos que ir cerrando. Y nos gusta preguntaros, ¿y para ti qué es César Belleza sin ficción? ¿Qué significa para ti? Bueno, yo creo que es un aire limpio, un aire fresco para poder comunicar. Yo creo que estáis haciendo una labor increíble. A mí me encanta, soy fan número 1. Siempre me los escucho antes de dormir. A veces me quedo dormido, pero bueno. Está bien. Pero al día siguiente termino de escucharlo. En los vuelos lo uso mucho, lo bajo y lo miro. Entonces, creo que la labor de divulgación tiene que ser esto. Sensato, serio, aunque tengas esta coloquialidad y tal, pero sí serio en el mensaje. Y sobre todo dirigido a ayudar a que la gente entienda y conozca lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, cómo se debe y con quienes pueden hacer sus cosas y sus tratamientos y sus consultas. Es fundamental. Pues Cesari, Muchísimas muchas gracias. gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Repetiremos. No olviden suscribirse, darle like, compartir, por favor. Y muchas gracias. Nos vemos, Cesarín. Te esperamos en otra. Gracias. Adiós. Chao.